¿Listos? Ahí para qué. Y hoy iniciamos entonces nuestro estudio en la historia de la iglesia de Tiatira. Entonces, ubíquense en allá, en esa parte de la escritura, Apocalipsis capítulo 3. Y como ya lo leímos hace 8 días, entonces hoy no lo vamos a volver a leer. Vamos a entrar ahí en el estudio en forma en Tiatira. Mientras que buscan Apocalipsis capítulo 3, en el cuadrito ustedes van a ver en este momento, que está proyectando ahí, que hay unas palabras que están en color amarillo. Esas palabras que están en color amarillo son unas palabras nuevas o adicionales que agregué al estudio. ¿Sí? Eso quiere decir que hace 8 días cuando les compartí el cuadro, esas palabras no estaban. ¿Sí? Estuve estudiando más el texto y encontré otros puntos ahí. Entonces, para que puedan complementar en su cuadro. ¿Listos? Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, en el cuadro de revelación, en la casilla de revelación, teníamos sumo sacerdote y hablamos de que Jesús era el sumo sacerdote, pero quiero agregar algo ahí en el carácter de sumo sacerdote que sería Salvador. Salvador, ¿sí? Cuando Jesús se manifiesta como sumo sacerdote, también se está representando como Salvador, como mediador. ¿Listos? En el cuadro de Esmirna, cuando estudiamos la iglesia de Esmirna, entonces en debilidades, si no estoy mal, no había ninguna. Entonces estuve revisando y ahí tienen una debilidad pequeña, pero la tienen, que es temerosa. La iglesia de Esmirna era temerosa y eso es una debilidad. El temor es una debilidad, porque la Biblia dice que donde hay temor no hay amor. Entonces el amor echa fuera el temor, entonces eso es una debilidad. Y en acciones de la iglesia de Esmirna teníamos persevera, pero también agreguemos otra que es tener fe, ¿sí? Y una advertencia para la iglesia de Esmirna es prueba y tribulación, ¿sí? Dios los está advirtiendo de que van a pasar prueba y tribulación. Para la iglesia de Pérgamo está toda tal cual. Lo único que agregué fue en el cuadrito de advertencia, abajo, que teníamos muerte, pero también vamos a agregar ahí otra advertencia, guerra, o sea, porque ahí el texto dice que Jesús vendrá y peleará contra ellos. Entonces no solamente es que los va a matar con la espada de su boca, que fue lo que vimos hace 8 días, sino que también, o sea, antes de esa muerte hay una guerra, ¿sí? Va a pelear. Entonces por eso agregué guerra. ¿Listos? Ahora sí entramos a la iglesia Tiatira. Lo que ustedes ven en amarillito ahí en adelante también son cositas que no estaban anotadas en el cuadro que hace 8 días les envié. Entonces, bueno, me piden que lo trate de ampliar un poquito. Vamos a ver. Se los puedo ampliar un poquito esta última sección. Vamos a ampliar esta última sección. Ahí amplió. Listo. Ahí estaría. Entonces, pues igual, simplemente es para que lo complementen, pero lo bueno es que hoy pues arrancamos desde ceros a estudiar la iglesia Tiatira. Entonces, dice la Biblia en el capítulo 2, verso 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, hermanos, aquí la revelación de Jesucristo para la iglesia Tiatira es santo y es hijo, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Es una revelación donde Dios les está diciendo Jesucristo es el Hijo de Dios y está en mayúscula. ¿Por qué? Porque es un título. No es simplemente como nosotros, que todos somos hijos de Dios, sino que es un título de hijo y por eso va en mayúscula. Entonces es la revelación de Jesucristo, santo e hijo. Ahora, las virtudes de la iglesia Tiatira están en el verso 19. Dice, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia
y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, ahí podemos agregar que las virtudes que tenía la iglesia de Tiatira eran amor, fe, servicio y paciencia. Las debilidades de la iglesia, verso 20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, como siempre lo he dicho en este estudio y lo sigo diciendo, la carta de Apocalipsis fue escrita para la iglesia del primer siglo. Esa iglesia conocía muy bien el Antiguo Testamento. Para nosotros puede ser un poco confuso eso, ¿cómo así que Jezabel profetiza? Entonces, cuando estudiemos, cuando vayamos y estudiemos, vayamos a estudiar los reyes, allá el libro de Reyes. Yo ya no sé cuándo vamos a estudiarlo, pero cuando lo estudiemos, vamos a descubrir que allá hay un profeta que se llama Elías y hay una mujer que se llama Jezabel, que ella va a ser esposa del rey de Israel. Y esta mujer, que es esposa del rey de Israel, es una mujer terrible. Uno de sus títulos es la mata profetas. ¿Sí? Una mujer que literalmente era dominante, el rey estaba subyugado al mando de ella, era un espíritu matriarcal impresionante. Ella era la que gobernaba en Israel en ese tiempo y mató profetas. Ella fue la que hizo huir a Elías, imagínense, hermano. No era cualquier persona, no era una perita en dulce, como se diría por ahí, ¿sí? Y cuando a la iglesia de Tiatira se le dice esta mujer Jezabel, entonces la iglesia de Tiatira de una vez va a recordar la historia de Jezabel. ¿Y quién fue Jezabel? Una mujer que estaba interna en Israel y desde adentro dañaba, controlaba y dominaba. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en la iglesia de Tiatira? Que hay una mujer que se dice profetiza, o sea, una líder. Miren el problema de las líderes, de los líderes. No estoy hablando del género, sino de uno ser cuidadoso a quien pone el líder en una iglesia. Esta líder dominaba, gobernaba, las cosas tenían que ser como ella decía, a su manera, como ella veía las cosas, y era tal su liderazgo, llamémoslo así, negativo, que infiltró religiones, infiltró lo que fue idolatría e inmoralidad dentro de la iglesia de Tiatira. Fue lo mismo que hizo Jezabel en el Antiguo Testamento, la que aparece allá en el tiempo de los reyes. Ella lo que hizo fue que Israel no adorara a Dios, sino que adorara a Baal y a Astarot. Y estos dioses tenían la característica de idolatría y de inmoralidad, porque los ritos religiosos para Baal y para Astarot era un tema de prostitución religiosa, ¿sí? Los sacerdotes de Baal eran, eran prostitutas, llamémoslo así, o prostitutos, ¿sí? Y eran homosexuales, ellos tenían relaciones sexuales en el templo entre ellos, y Astarot eran las mujeres. Entonces, todo esto contaminaba en el tiempo de Elías, contaminó a Israel. Ahora, en la iglesia de Tiatira, está pasando eso mismo. Entonces, imagínense cómo está la iglesia de Tiatira, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir con el cuadro. Muy bien, entonces las debilidades de esta iglesia es que entró en idolatría e inmoralidad. Las acciones están en el verso 21. ¿Qué le dice Dios? Dios le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse por su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación y los que con ella adulteran. Bueno, era solo el 21. Les he dado tiempo para que se arrepientan. Entonces, aquí lo que colocamos en acciones es que son indiferentes y este es un problema muy grave. La indiferencia ante el pecado es fatal, porque cuando los cristianos empezamos a conformarnos a vivir un estilo de vida pecaminoso,
Dios no se queda de brazos cruzados. Por eso Él advierte y le dice arrepiéntanse y perseveren, porque les dice, como no quieren, como son indiferentes, entonces los voy a postrar en cama. O sea, los voy a enfermar, voy a traer enfermedad a ustedes. Y mira tan terrible la advertencia de Dios, que aquí sería la siguiente parte. Advertencia. Está en el verso 22 al 24. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí una anotación. Aquí no está diciendo que la va a pasar por tribulación, sino por gran tribulación. Y recordemos que una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de un tema de salvación. Está hablando de que estas personas son de las que están en la iglesia supuestamente cristianas, pero cuando venga el Señor Jesús se van a quedar, no son salvas. Por eso le está hablando de gran tribulación. A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira y cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, por eso aquí dentro de las acciones puse perseverar, ¿sí? Porque dentro de la iglesia de Tiatira habían algunos que eran indiferentes y estos son a los que Dios iba a tratar duramente. Pero habían otros que no habían sido indiferentes. Entonces, a esos otros que si eran cristianos, son a los que Dios les dice, no les voy a poner otra carga. O sea, en otras palabras, sigan perseverando, sigan como van. ¿Listos? Ahora, la promesa para la iglesia de Tiatira. Verso 26. El que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¡Wow! Voy a dar autoridad. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Cuál es la promesa? La promesa es autoridad e iluminación. Es como para el cuadro, ¿sí? Pero voy a tratar de explicar un poquito más antes de avanzar con la siguiente iglesia. Aquí lo que está diciendo Dios es, póngale atención, por una parte puso la advertencia. En esta iglesia está hablando mucho sobre el arrebatamiento, sobre la salvación y la perdición. Está hablando de que hay cristianos de verdad en la iglesia de Tiatira y falsos cristianos. Dice que los falsos cristianos van a pasar gran tribulación. Los verdaderos cristianos no van a pasar la gran tribulación, van a ser salvos. En contraste, la promesa es, para los que son falsos cristianos, no hay promesa, hay una advertencia. Pero para los verdaderos cristianos, la promesa es que van a ser arrebatados y van a gobernar con Cristo. Por eso es que aquí les habla de autoridad sobre las naciones. Esto es una promesa acerca de cuando Jesús vuelva, que cuando leemos la Biblia, por ejemplo en Isaías, y cuando veamos más adelante en Apocalipsis, cuando veamos la venida del Hijo de Dios, vamos a darnos cuenta que Jesús es el que rige las naciones con vara de hierro. Entonces acá lo que Dios está es prometiéndole a los que son cristianos de la iglesia de Tiatira a que van a ser salvos y que van a venir con Jesús y van a gobernar este mundo. Amén. Listo. Y termina diciendo, le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es un nombre que se le da a Cristo. Cristo es la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que dice el Señor a las iglesias. Muy bien, nos vamos para la siguiente iglesia, Sardis. La iglesia Sardis, entonces la revelación de la iglesia de Sardis. Dice, escribe en la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Lo que coloqué en el cuadro es todopoderoso. La revelación de Jesús para esta iglesia es que Jesús es todopoderoso. ¿Por qué, Samuel? ¿De dónde sale esta idea de todopoderoso? Porque está hablando de que en la mano de Dios está los 7 espíritus de Dios, está hablando de una autoridad, y las 7 estrellas. Entonces está hablando de un dominio y de un control sobre lo espiritual, sobre lo espiritual. Entonces Jesús es todopoderoso. Ahora,
las virtudes de los hermanos de la iglesia de Sardis. Dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Uy, uy, uy. Acá no tiene aparentemente ninguna virtud, pero voy a hacerme un pequeño salto y veamos lo que dice en el versículo 4. ¿Listos? Que ahí es donde encontramos la virtud de la iglesia de Sardis. Dice, tienes unas pocas personas, póngale atención a esto, pocas personas, y debe ser bien poquitas, porque en las otras iglesias no dijo eso, se lo dice a esta. Y tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que habían algunos pocos en la iglesia de Sardis que estaban procurando vivir una vida de santidad, de santidad. Entonces, por eso, en virtudes coloco algunos santos. ¿Listo? Ahora sí veamos las debilidades. Las debilidades es que dice que tiene un nombre de que está vivo, pero en realidad está muerto. Eso está en el versículo 1. Entonces, esta es una iglesia que lamentablemente está prácticamente agonizante. Está en sus últimas. Está a punto de morir. ¿Sí? Son muy poquitos los que todavía son santos y se mantienen vivos a la palabra de Dios. Entonces, esta es la debilidad de la iglesia. Está casi muerta. ¿Cuál es la acción? Cuando una iglesia está casi muerta, ¿qué pide Dios? La acción. Verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiente. Entonces, mire, ¿qué está diciéndole Dios? Debes vigilar y debes arrepentirte. Por eso es que orar es tan importante, hermanos, porque nosotros como iglesia, cuando oramos, es la forma en que vigilamos. Cuando se sientan que están casi muertos espiritualmente, acuérdense de esto. Hay dos opciones. O te dejas morir totalmente, que sería fatal, o vigilas, velas en oración, para que Dios en su misericordia sostenga vivo lo que, no es, lo que aún no ha muerto. ¿Listo? Y arrepentimiento. Ahora, advertencia. Verso 3. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿Qué es lo que está diciendo allí? La advertencia es, vigilen o van a quedar sorprendidos o van a ser sorprendidos como las vírgenes. Muy bien, me encanta, amor. No lo había pensado, mi esposa me acaba de decir, como las vírgenes. Acordémonos la historia de las 10 vírgenes. 5 fueron prudentes y 5 insensatas. La advertencia es esta. Si no vigilas, serás como las insensatas. Cuando yo llegue, serás sorprendido. ¿Y qué pasó con las vírgenes insensatas cuando fueron sorprendidas? Porque estaban durmiendo cuando vino Jesús. Cuando fueron a comprar el aceite y regresaron y tocaron a la puerta, él no las conoció. Se quedaron. Se quedaron. Yo no me quiero quedar, hermanos. Ustedes, yo creo que tampoco. Tenemos que vigilar. Muy bien. Esto está poderoso. Y la promesa, vamos a ver si se alcanza antes de que se corte. Dice verso 4 al 6. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la promesa que yo anoté aquí fue salvación. Salvación, ¿sí? Y ¿a qué voy con esto de salvación? Está diciendo aquí la palabra de Dios que, para que lo perdí un poquito, ya, dice, el que venza será vestido de, recordemos esto, cuando habla de que vence, porque lo repite varias veces, está hablando de la perseverancia. Y recordemos que estas cartas se las están escribiendo a las iglesias que están pasando persecución. Entonces lo que Dios les está diciendo es, ¿qué es vencer? Mire que a veces nosotros decimos, uy, vencer es que yo voy a orar y voy a reprender al diablo y él se va a ir. No, vencer es perseverar hasta el fin, no negar nuestra fe. Y así es como la iglesia vence. Y así fue como cada una de estas iglesias
vencieron. Hasta el último día de su vida, cuando los iban a matar, no negaron su fe, ¿sí? No negaron a Jesús. Así vencieron. Y entonces dice, el que venza será vestido con vestiduras blancas. Está hablando de santidad. Y no borraré su nombre del libro de la vida. No voy a entrar aquí hoy a enfatizar si la salvación se pierde o no se pierde, ¿sí? Lo que quiero enfocar acá sencillamente es que hay un libro que se llama el libro de la vida, y la Biblia dice, y lo veremos más adelante, que los que estén escritos en ese libro son salvos, y los que no están escritos son condenados eternamente. Así que, hermanos, cielo existe, infierno existe. Por eso es que predicamos el evangelio. Por eso es que los domingos estamos en los parques predicando el evangelio a las familias. Porque no es simplemente hablarles de que tengan una mejor vida, sino estamos hablando de la eternidad también de sus almas. Amén. Entonces, aquí está hablando de que el que esté escrito en el libro de la vida será salvo. Será salvo. ¿Y a quiénes escriben en el libro de la vida? Los que creen en Jesús, los que aceptan su salvación, los que viven conforme la palabra de Dios lo enseña. Amén. Muy bien. Vamos a ver si alcanzamos a avanzar un poquito antes del corte de la siguiente iglesia. La iglesia Filadelfia. Esta iglesia es bien linda. Vamos a ver. La revelación de Jesús para la iglesia Filadelfia la encontramos en el verso 7. Escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Listo. Es muy sencillo. Aquí hay dos palabras en la revelación, que es Jesús es soberano y es santo. Soberano y santo. ¿Sí? ¿Por qué soberano y por qué santo? Sencillamente porque está diciendo acá, dice el santo, Jesús es santo, Jesús nunca tuvo mancha, es perfecto. Y adicional a eso, dice verdadero y el que tiene la llave. ¿Qué es una llave? Una llave sencillamente es un símbolo de autoridad en la Biblia, ¿sí? En un conjunto, eso lo compartí este domingo en el parque, en un conjunto residencial yo puedo ser el dueño de un apartamento, pero el portero es la autoridad, porque él es el que puede dejar entrar o no entrar, aunque yo sea el dueño, pero él es la autoridad ahí en la puerta. Entonces, cuando habla aquí de una llave, está hablando de autoridad. Y dice, el que tiene la llave, está hablando de que Jesús es el que tiene esa autoridad. La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sí? Entonces, aquí lo que realmente interesa enfocarnos, más que cuál será la llave de David, será que es una llave de oro, de plata, ¿qué será? Es entender que Jesús tiene la autoridad. En otras palabras, como lo dirían las parábolas, Él es la puerta por la cual pueden entrar para salvación. ¿Se acuerdan que Él es la puerta del rebaño? Esa es la relación ahí. Él es la llave. Él es el que permite entrar o no entrar para salvación. Esto es importante. Ahora, dice, en virtudes es una iglesia fiel. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Se estima que el tema de la llave tiene una relación con la palabra de Dios. La palabra da autoridad y la palabra de Dios es la que ha hecho que esta iglesia se mantenga fiel, fiel. Ahí vamos a hacer el corte y ya volvemos. Muy bien, mis hermanos. Ahí se siguen conectando y ahí ustedes continuamos. Entonces estábamos con la iglesia Filadelfia, ¿no? Entonces miren que es interesante ver que es una iglesia fiel. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito. Porque la Biblia dice que aunque tiene poca fuerza, se mantiene fiel. Entonces, la virtud de esta iglesia es fiel. La debilidad, vamos a agregar aquí una palabrita, no la tengo, pero la vamos a colocar. Y es, ¿cuál sería la palabrita? Poca fuerza o débil. Vamos a colocar ahí débil. ¿Sí? Es una iglesia de débil o poca fuerza.
¿cierto? Esta la podemos anotar ahí todos en el versículo 8. Poca fuerza. Poca fuerza. Muy bien. Poca fuerza o débil, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que la iglesia deba ser débil, ¿sí? La iglesia tiene que aprender a ser fuerte, pero entender que su fortaleza no está en ella, está en Dios, ¿sí? En nuestras fuerzas somos débiles, pero en Dios somos más que vencedores. Entonces, esto es importante aprenderlo. Esta poca fuerza se evalúa como una debilidad. ¿Listos? Fiel. ¿Cuál es la acción que le pide Dios a la iglesia de la Filadelfia? Le pide en el verso 11. He aquí yo vengo pronto. Bueno, voy a volver un poquito para seguir leyendo. Verso 9. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante aquí, hermanos? Mira algo interesante. Esta es una iglesia a la que se le llama una iglesia fiel. ¿Y por qué es fiel? Porque guardan la palabra de Dios. ¿Ustedes saben por qué estamos aquí jueves tras jueves enseñando la Biblia? Porque anhelamos que nosotros, cada uno de ustedes como iglesia, sean una iglesia fiel. Y todos tenemos dos opciones. Obedecemos la palabra de Dios, obedecemos otras cosas. Y la iglesia tiene ese desafío, ¿sí? Cada iglesia, tanto la católica como la protestante, la evangélica, la cristiana, todos tienen la misma responsabilidad. O obedecen lo que dice la palabra de Dios, o hacen lo que sus propias religiones consideran que hay que hacer. Pero no se puede seguir a Dios y seguir las ideas humanas. O creo en la palabra de Dios o no. La iglesia de Filadelfia aceptó y decidió ser fiel a lo que decía la palabra de Dios. Y Dios resaltó eso. Por eso dentro de sus mismas comunidades habían judíos, falsos judíos. Estos falsos judíos eran los que les decían que no era suficiente lo que la Biblia decía. Tenían que hacer otras tradiciones. Lo que pasa mucho hoy en día con varias iglesias, ¿sí? No solamente le dicen, haga lo que dice la Biblia, sino que aparte de lo que dice la Biblia, tienes que también hacer esto o hacer aquello o hacer lo otro. Eso eran los falsos judíos. Los falsos judíos les decían, no es solamente lo que dice la Biblia, también tienen que hacer otras prácticas. La iglesia de Filadelfia prefirió ser fiel a Dios, a su palabra, antes que lo que los hombres dijeran. Muy bien. La iglesia de hoy en día tiene que aprender mucho esto. ¿Cuántos somos iglesia? Todos, ¿no? Entonces todos tenemos que aprender esto. Muy bien. Dice, la acción vigila. Advertencia, bonito, a ellos no les hacen ninguna advertencia, pero sí les da una promesa. La promesa es que al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Linda promesa, pero ¿qué quiere decir esta promesa? Bueno, vamos a tratar de desglosar algunas cositas sobresalientes. Por una parte dice que lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Entonces, ¿esto de dónde viene? Recordemos que está hablándole Juan a la iglesia del siglo I. En la iglesia del siglo I estuvo el templo que creó Antipas, que hizo Herodes en su tiempo, el segundo templo de Jerusalén. Y ese segundo templo tenía unos pórticos grandes o unas columnas grandes, imponentes. Y en estas columnas colocaban nombres, escribían nombres de personajes importantes. Ahorita no recuerdo bien
de quiénes eran los que escribían allí. No me acuerdo si eran de los sacerdotes, oye, pero en las columnas escribían nombres. No era el estilo graffiti de hoy en día, ¿no? Sino que era dentro de la arquitectura, iban en esas columnas del templo de Jerusalén escrituras de nombres. Entonces, esa es la figura que Dios le revela a Juan y les dice, los que venzan, los que perseveren hasta el fin, en la nueva Jerusalén, eso lo vamos a ver más adelante, en capítulo más adelante de Apocalipsis, en esa nueva Jerusalén, ustedes van a ser como esas columnas del templo, columnas que perduran, que son bellas y que son parte de la casa de Dios. Y les colocaré, les escribiré sobre estas columnas el nombre de mi Dios. Entonces, hermanos, aquí vuelve un tema que había mencionado hace unos días atrás, que fue sobre el nuevo nombre. Y de pronto hoy tengo la oportunidad de profundizar un poquito más, porque la vez pasada fue ya terminando. Pero recordemos que el nombre de cada persona está relacionado directamente con su identidad, ¿sí? Con quién soy yo. Mi nombre es Samuel, está ligado con quién soy yo como persona, ¿sí? Entonces, cuando es el nombre de Dios que se pone en nosotros o nos dan un nuevo nombre o ese tipo de cosas que aparecen en Apocalipsis, lo que está diciendo es que Dios te da una nueva identidad, una nueva imagen, una identidad a la manera de Dios. En otras palabras, tú ya no te vas a ver como Samuel, sino que vas a verte como Jesús, porque es la identidad de Jesús en ti. Qué maravillosa promesa, hermanos. Amén. Hoy en día prometen casa, carro, beca. Esto es demasiado irrelevante para las verdaderas promesas de Dios que la iglesia necesita hoy. ¿No? Y que Él sí cumplirá. Nos vamos con la última iglesia, hermanos. No sé si ustedes se emocionan como yo. Espero que se emocionen. Espero que alguno no se esté durmiendo. Iglesia Laodicea. Entonces, verso 14 nos muestra la revelación. Dice, escribe al ángel o al pastor de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí hay muchas cosas que encontramos de Dios. Por una parte habla de que Dios es fiel, que Dios, y está hablando de Jesús es fiel, Jesús es verdadero, Jesús es el principio, entonces está hablando de la eternidad de Jesús, pero también está el amén, ¿sí? El amén, y está en mayúscula. Sabemos que el amén es o así sea, pero cuando se coloca aquí como título, está conectándose directamente con la fidelidad de Dios. O sea, si Dios dice, si Jesús te promete blanco, va a ser blanco. Eso se refiere el amén. Cuando Jesús prometió algo, así va a ser. Jesús no es doble. Eso se relaciona con fidelidad y con verdad, ¿sí? No es que Jesús te dice hoy blanco y mañana te dice negro, no. El amén. Él es consistente. Él es fiel. Entonces, por eso, acá hay varios atributos, puedes anotarlos todos en la revelación de Cristo, pero yo resalté y anoté fiel. Fiel para el cuadro. ¿Listo? Virtudes no aparecen, pero nos vamos a ir con las debilidades. Y las debilidades están en el verso 15. Yo conozco tus obras. Hasta ahí suena bonito, ¿no? Uy, tiene obras la iglesia de la Odisea. Pero mira las obras de la iglesia. Dice que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiero hacer ahí una pequeña anotación de reflexión para aprender. La debilidad de la iglesia sería tibia y orgullosa. Tibia y orgullosa, ¿sí? Porque en el verso 17 también dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo no sé cómo estaría el corazón del Padre y de Jesucristo cuando está esta revelación, pero es una revelación terrible. Es una revelación terrible porque dice la Biblia que el orgulloso se caerá. Después de la altivez viene la caída. Y esta iglesia es una iglesia orgullosa. Y si tú eres orgulloso, si tú tienes un problema de orgullo, hoy te digo de parte de Dios que lo que te viene es una caída terrible. Dios quiera que seamos mejor como la iglesia de Filadelfia, débil,
que no somos perfectos, que nos falta, pero que sabemos que necesitamos de Dios. Y no que seamos unos sobrados como la iglesia de la Odisea, que se cree muy fuerte, muy santa, muy buena, pero en realidad a los ojos de Jesús eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiero notar algo respecto a la debilidad de la tibieza de la iglesia de la Odisea. Tanto lo de la piedrita blanca que les compartí el otro día, como lo de esta parte de la tibieza, tiene mucha relación con la cultura del siglo I. Pero como todo, no es tan fácil descubrir bien cómo era esa cultura, ¿sí? Hay algunos rastros arqueológicos con los que uno puede determinar ciertas cosas, los arqueólogos, pero no se puede ver la total luz. Entonces, por ejemplo, lo de la piedrecita blanca es que muy probablemente, o sea, no hay un 100% de seguridad, pero hay muy probablemente el tema de que la piedrita blanca, cuando cruzaban la meta, se les entregaba. Ahora, con respecto a la tibieza, hay dos interpretaciones desde el contexto geográfico. Puede ser una, puede ser la otra, no lo sabemos bien, pero una idea es que hacia la región de la Odisea había un río que venía desde una parte muy alta, una naciente, y esa naciente de agua era agua fría, porque era una zona alta. Entonces esa agua comenzaba fría, ¿sí? Y en su tránsito pasaba por una región que la hacía volver caliente, ¿sí? Se calentaba. Y cuando ya llegaba a las regiones de la Odisea, llegaba tibia. Entonces esta agua tibia enfermaba. ¿M? Entonces una interpretación es que se está tomando esta figura de este río para decirle a la iglesia de la Odisea, son como este río, no son ni frío, como inició, ni caliente, sino tibio. Y lo tibio enferma, por eso te voy a vomitar de mi boca. ¿Sí? Nos damos cuenta cómo el texto se ilumina. Pero hay otra posible interpretación del texto, y es que se refiera a las aguas termales. ¿Sí? Y es que en regiones hubieran aguas termales. Entonces, ¿qué característica tienen las aguas termales? Los que conocen un poquito, los que han estado en termales, son unas aguas tibias, ¿sí? No son ni calientes que lo queman a uno, pero no son frías, como las del río, son tibias. Entonces, estas aguas termales, por sus mismos nutrientes, que hoy en día conocemos que tienen nutrientes, minerales, sabemos que si uno toma esa agua se puede hasta enfermar, ¿sí? Se puede indisponer el organismo. Entonces, la segunda interpretación es que cuando habla de que no eres frío ni caliente, se está refiriendo a estas aguas termales, ¿sí? Que ni son frías ni son calientes, sino que son tibias. Cuando se beben esas aguas termales, ¿qué genera? Daño, malestar y vómito. Entonces es lo que está diciendo Dios. Ustedes no son ni fríos ni calientes, son como aguas tibias. Sea el río que viene desde la montaña fría o sea las aguas termales, el significado es el mismo o la aplicación es la misma. O frío o caliente, porque tibio me produce vómito. O sea, ni siquiera es que Dios los quiera vomitar, es que les produce vómito, la tibieza. Bueno, seguimos. Entonces, debilidad, tibio y orgullosa. Acciones, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ah, verdadera riqueza. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Básicamente aquí, ¿cuál es la acción que Dios le está pidiendo a ellos? Pureza y santidad. ¿Por qué? Por una parte ya hemos aprendido, miren lo interesante, ¿sí? En cómo se va aprendiendo el simbolismo a colocar en el texto. En el texto ya está hablando de oro refinado con fuego. Entonces el oro refinado es ese oro que ya pasó por el fuego y fue purificado. Está hablando de pureza, de santidad. Está hablando de vestiduras limpias, santas, ¿sí? Vestiduras blancas, está hablando de santidad. O sea, Dios les está diciendo, cuando les dice que no sean fríos o calientes, no los está animando a que sean fríos y a que se alejen. No, lo que les está animando es a que se comprometan con Dios y que sean santos, ¿sí? Y que se vistan de santidad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Entonces el colirio era un elemento natural de ese tiempo, cosmético, ¿sí? Y el colirio era un ungüento que se colocaba en los ojos. Y
Antiguamente se tenía la idea o la creencia que ese colirio sanaba problemas de ojos, pero en realidad era un colirio, ese colirio realmente era un barro que se vendía por cosa fina, ¿sí? Entonces, por allá más adelante, cuando se vea también un tema de colirio, del verdadero colirio, se está refiriendo a que no se dejen engañar por esos cosméticos falsos que venden por televentas, ¿cierto? Sino que eh, se busquen la santidad en sus ojos. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Listos? Eso es básicamente la idea. ¿A qué se refiere con la vista? De que puedan ver las cosas espirituales, como lo diría Jesús y como lo diría la Biblia. Hay personas que tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, ¿sí? Porque no pueden entender el Evangelio. Ahora, advertencia, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Pregunta, ¿Dios amaba a esta iglesia? Sí, la amaba. Por eso la va a castigar. ¿Sí? Entonces, aquí coloqué dos palabras, castigo y vómito, ¿sí? Porque son las dos advertencias. Te castigo o te vomito. Entonces, aquí hay una advertencia de que va a castigarlos. ¿Por qué? Porque tienen que arrepentirse y tienen que ser celosos por las cosas de Dios, ¿sí? No dejarse contaminar. La promesa, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, este versículo es precioso y lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Yo creo que casi que todos lo pueden decir conmigo allá desde sus casas, casi de memoria. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en promesa por lo coloqué poder. Si quieres agregar más cosas, está bien, no hay lío. Yo coloqué ahí poder. ¿Qué quiero terminar ahí en esa partecita? Porque todavía no he terminado el tema de las iglesias, aquí todavía nos queda camino. Pero ¿qué quiero cerrar aquí con la iglesia de la Odisea? Este versículo, cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, le está diciendo este mensaje a la iglesia. Nosotros muchas veces se lo decimos es a la gente que no ha aceptado a Jesús y les decimos, tú que no has aceptado a Jesús, abre la puerta de tu corazón porque Jesús está a la puerta llamándote para que lo dejes entrar. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Aquí aprendemos la importancia de conocer el texto y el contexto para aplicarlo de una manera lo mejor posible. Aquí lo que el texto está diciendo es que la iglesia es, o sea, no la gente que no conoce de Dios, sino los que sí conocemos de Dios, habíamos cerrado la puerta de nuestro corazón a Dios. Y esto es lo que quiero dejar para cerrar en esta parte de la Odisea. Y es que tengamos cuidado, porque podemos ser cristianos, pero podemos correr el riesgo de vivir, de soñar, de trabajar y de dirigir nuestra vida a nuestra manera. Y aunque amemos a Dios y creamos en Dios, cerremos el corazón porque Dios quiera trabajar en nosotros, tener comunión con nosotros, guiarnos y como cristianos decir, no, yo tomo mis decisiones, yo decido cómo cuido mi familia, yo decido cómo cuido mis negocios, yo decido cómo conduzco mi vida y así no es, porque la Biblia dice aquí que fue la iglesia en la que le había cerrado la puerta a Dios, qué terrible, pero pasa. Y eso pasa tanto personas individuales, que sabemos que cada uno es iglesia, como a nivel congregacional, comunidades completas que le cierran la puerta a Dios y hacen las cosas a su manera. Dios dice aquí que la promesa es que Él está a la puerta de la iglesia para que el que quiera tener comunión con Él, cenar, compartir con Él, lo va a poder hacer y van a disfrutar. Y no solamente van a cenar, sino que van a estar con Él en el trono. Miren lo bonito. ¿Tú quieres compartir con Dios? Si te gusta compartir con Dios,
pues va a ser chévere porque en el cielo vas a compartir con Dios, y eso es lo bonito del cielo, vas a compartir con Dios. Eso es lo bonito de estar en el trono. Cuando él dice que está sentado en el trono, no está diciendo que, ay, tú vas a ser imponente, no. Lo que está diciendo es que vas a compartir con él, ahí al ladito, hermano. Mire qué lindo, qué precioso, esa es la promesa. Vas a poder convivir, compartir con él, verlo reír, reír tú con él. Uy, hermanos, yo no sé, yo añoro esto, yo no sé tú, pero espero que lo desees, ¿sí? Dice, se sentará conmigo en el trono, así como yo venció, porque está conectado. Mire que en el versículo anterior dice, cenaré con él y él conmigo. Entraré, cenaré. Y después dice, se sentará conmigo en el trono. Todo va conectado en la promesa de Dios, una promesa de comunión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Ahora, esto continúa porque estoy harta tela, pero ¿se acuerdan que al comienzo, en la primer lección, yo les enseñé que habían 4 tipos de corrientes o de pensamientos sobre cómo interpretar el Apocalipsis? ¿Alguien me puede recordar cuáles son las 4 formas? Por acá ya vi que mi esposa se alistó. Preterista, futuristas, historicista e idealista. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, léenos ahí mientras tanto, ¿qué es cada uno? Mientras que yo comparto. Ok, la primera, la preterista, es respecto a los sucesos pasados. Entonces, que el apocalipsis son, todo esto ya pasó. Los futuristas dicen que desde el capítulo 4, los eventos, respecto a los eventos de la segunda venida, entonces todo lo que está a partir del capítulo 4 va a pasar en el futuro. La historicista eh, habla o tiene el pensamiento de que este es un panorama desde el siglo I hasta la segunda venida. Y el idealista dice que realmente el libro de Apocalipsis habla es como una inspiración en todos los tiempos a las diferentes iglesias hasta el fin. Gracias, amor. Muy bien. Ahí se los comparto en pantalla para que los recordemos. Porque sucede que estos 2 capítulos que acabamos de estudiar de las 7 iglesias, pues cada una de estas corrientes lo interpretan de una forma distinta, ¿sí? Entonces, para no hacerlo largo, les voy a dar 2 interpretaciones. ¿Listos? Los historicistas. ¿Qué es lo que dicen los historicistas? Ahí ya elogiaron, entonces voy a ver así para que podamos verlos. ¿Listo? ¿Cuáles son los historicistas? Voy a hablar de la interpretación del historicista y del futurista. Entonces, el historicista, ¿qué es lo que dice? El historicista lo que está diciendo es que el Apocalipsis se empezó a cumplir, o sea, los últimos tiempos y todo lo que está en Apocalipsis se empezó a cumplir desde el siglo I hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto es lo que dicen los historicistas. Los futuristas dicen no. Los futuristas dicen que lo único que está sucediendo ahorita es lo que está en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que es el tiempo de la iglesia. Y que a partir del capítulo 4 va a empezar a suceder cuando Jesús vuelva. Antes no va a pasar. Entonces, en esos 2 pensamientos hay 2 formas de interpretar las 7 iglesias. Recordemos que son 7 iglesias y como son 7 significa que es un mensaje completo, ¿no? Para la iglesia. La pregunta sería, ¿cuál iglesia? ¿Será la iglesia del primer siglo? ¿Será la iglesia de hoy? ¿Cuál iglesia? Entonces, les quiero compartir 2 interpretaciones, 2 de las que más me gustaron y con las que más me identifico. Hay una con la que me identifico más que con la otra, claro está, pero las 2 me parecieron chévere. La primera es la de los historicistas. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que en la historia, cada iglesia de estas 7 representan, todas las 7 es la misma iglesia en diferentes tiempos. ¿Cómo es eso? Entonces les voy a dar, se los voy a contar. Bueno, pues para que se me perdió una, así la que tenía aquí hasta. Entonces, la iglesia de Éfeso, que es la iglesia fiel de obras, pero que perdió su primer amor, se refiere a la iglesia apostólica. Ellos dicen que esa representa a la iglesia en el tiempo apostólico, desde el año 33 hasta el año 100, la iglesia apostólica. Que la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida
Entonces es el tiempo desde el siglo I hasta el siglo III, que fue el tiempo de mayor persecución de la iglesia por los emperadores romanos. Que la iglesia de Pérgamo representa a la iglesia en la historia desde el siglo III hasta el siglo VII, que fue el tiempo en el que la iglesia se volvió una iglesia indulgente, porque fue donde se conectó con el Estado, o la iglesia del Estado, ¿cierto? En la que Constantino legaliza la religión cristiana como la religión oficial de la iglesia, del Imperio Romano, la religión oficial. Entonces, ellos asumen que la iglesia de Pérgamo representa ese tiempo en el que la iglesia fue indulgente hasta el siglo VII. Que la iglesia Tiatira es una representación de la iglesia romanista, o sea, la iglesia católica romana. Para que sepan, la iglesia católica romana no nace en el siglo I. La iglesia romana, como la conocemos hoy en día, nace en el siglo VII. Entonces, ¿en qué se caracteriza la iglesia católica romana? Su fuerte es las obras. Ellos enseñan que haciendo buenas obras las personas pueden llegar a Dios. Entonces, lo que interpretan es que la iglesia Tiatira es una iglesia de obras y representa a la iglesia romanista, que es del siglo VII hasta el siglo XVI. Después sigue la iglesia Sardis, y esta representa la iglesia protestante, que es desde el siglo XVI hasta los siglos XVIII, más o menos. Es una iglesia que es viva, pero que tiene cosas que mueren, ¿sí? Y es así, hubo un avivamiento, pero muchas cosas en la iglesia protestante se han muerto, se han ido muriendo, ¿sí? Por ejemplo, en Europa, la iglesia protestante está prácticamente muerta, ¿sí? No hay fervor por Dios. Entonces, por eso ellos interpretan que la iglesia Sardis es un símbolo de la iglesia en el tiempo del protestantismo. La iglesia Filadelfia, ¿cuál será entonces? La iglesia Filadelfia, ellos la interpretan que es en estos tiempos los que están perseverando en Dios. La iglesia, o sea, los cristianos que están perseverando y siendo fieles en Dios, esos son la iglesia de Filadelfia. Y en contraste, los que hoy en día van supuestamente cristianos a las iglesias, pero que son falsos cristianos, son representados por la iglesia Laodicea como si fuera la iglesia apóstata. ¿Listo? Esa es una interpretación, una forma de interpretar el mensaje a las 7 iglesias. Una segunda forma de interpretarla es mediante sus principios. Y yo hice este cuadro, esto fue algo, pues realmente fue algo propio, no, que ¿qué dice la segunda interpretación, la futurista? Que desde el tiempo de Jesús hasta que Jesús vuelva, todo esto es el periodo de la iglesia, ¿sí? Yo soy partidario de esa idea, que estamos en el periodo de la iglesia, desde que Jesús se fue hasta que Él vuelva. Punto. Entonces, esto lo construí yo mismo. ¿Y qué fue? Teníamos revelación, virtudes, debilidades, acciones, advertencia y promesas, ¿cierto? De cada iglesia. Entonces, lo que yo hice fue descubrir 7 revelaciones que aparecen entre todas las iglesias acerca de Jesús. Y aquí las resumí. Te podría decir que esta es como la síntesis de lo que hemos estudiado. Para mí el mensaje, más que una iglesia local, que la iglesia que estaba en Esmirna, que estaba en Tiatira, que sí creo que fue literal, que fue un mensaje que les llegó a esas iglesias, pero a la vez creo que es un mensaje para todos los tiempos durante la iglesia, durante el periodo de la iglesia. Y lo que quiero enseñar es esto para ir cerrando. La iglesia debe conocer, si ustedes son iglesias, ustedes deben descubrir que Jesús es Salvador, es eterno, es soberano, que Jesús es Hijo, que Jesús es todopoderoso, santo y fiel. En lo que yo entiendo de la Escritura, esta es la revelación que Jesús quiere darnos a la iglesia. Tanto la iglesia del siglo I como la iglesia actual. Si tú como iglesia descubres cada una de estas características de Dios, vas a conocer mejor a Dios. Mira cuál no conoces. De pronto no has estudiado a Jesús como Salvador, o Jesús como eterno, o Jesús como fiel. Ese es un atributo tan bonito de Jesús,
que tú puedes estudiar en la Escritura. Jesús fiel. Wow, eso es tremendo. 7 virtudes saqué de las iglesias, entre todas las iglesias. Habían varias virtudes que se repetían en una, en otra iglesia, y pues me salieron 7. Las virtudes que tiene la iglesia en cualquier tiempo es ser trabajadora, ser paciente, ser fiel, ser sufriente, ser amorosa, tener fe y ser santa. 7 virtudes que Dios le pide a la iglesia, o sea, te pide a ti. 7 debilidades que podemos tener, caer, tenemos que tener cuidado. Cualquiera de estas 7 debilidades que encuentro en el mensaje a las 7 iglesias, descubro que nos puede pasar a cualquiera. Una, podemos perder el amor, estar sin amor. Podemos ser temerosos, podemos volvernos idólatras, podemos volvernos inmorales, podemos tener muerte espiritual, podemos ser tibios, podemos ser orgullosos. 7 debilidades con las que tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que nos libre de cualquier debilidad de estas, porque son terribles cualquiera. 7 acciones que veo en las cartas que Dios nos invita a que la iglesia tengamos. Recordemos, siempre recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordemos su amor, su bondad. Arrepintámonos. Mantengamos el hábito de arrepentirnos, porque usualmente fallamos. No nos quedemos quietos, obremos. Hay que obrar, hay que actuar, hay que tener fe. Tenemos que buscar la fe, aumentar la fe. Tenemos que perseverar, tenemos que vigilar, tenemos que santificarnos. Amén. 7 acciones que yo encuentro en las cartas a las iglesias, en el mensaje a las iglesias. 7 advertencias para la iglesia en todos los tiempos. Puede ser apagada, puede entrar en guerra contra Dios. Recordemos que Jesús mismo dijo, pelearé contra ustedes si no se afinan. Podemos entrar en guerra con Dios, contra Dios. Es mejor pelear con Dios que contra Dios. Pero son advertencias. Pasar por tribulación, ser heridos, ser castigados, ser muertos o ser sorprendidos. 7 advertencias. Cuidado, iglesia, advertencias. Y promesas. Ay, aquí me puse solo una. ¿Por qué solo una? Bueno, pues estoy mirando la promesa es Cristo. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué una sola? Porque estoy mirando las promesas, todas las promesas, y pues fueron muchas, pues me salieron más de 7, me salían como 10, 12 promesas. Dios siempre se desborda más en promesas que en correcciones, que en otras cosas. Miren lo bonito. O hay más promesas que cualquier otra cosa en las cartas. Habían más de 12, yo vi. Pero todas, y las voy a pasar así. La promesa de la iglesia de Éfeso fue vida eterna. Y la Biblia nos enseña que Jesús es nuestra vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! Entonces mire que la promesa para la iglesia de Éfeso es Cristo, la vida eterna. Para la iglesia de Esmirna fue reconocimiento, que tendrían reconocimiento. Pero el mayor reconocimiento que puede tener un cristiano es ser hijo de Dios. Es haber sido salvado, rescatado, perdonado y limpiado por Jesús. Entonces, el mayor reconocimiento para un cristiano, ¿cuál es? Cristo. Para la iglesia de Pérgamo, la promesa fue el maná. ¿Se acuerdan? El maná, la entrada y el nombre. ¿Y todo eso qué es? Cristo. Cristo es el pan. Cristo es la entrada al cielo, es la puerta. Cristo es nuestra identidad. La promesa que Dios le dio a Tiatira, te daré autoridad e iluminación. ¿Quién es la autoridad nuestra? Cristo. ¿Quién nos ilumina? Cristo. Cristo es la luz que nos sacó de las tinieblas. Dice la Biblia en Juan 1, que Jesús es la luz que vino al mundo. A la iglesia de Sardis, ¿cuál fue la promesa? Salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo.
Para la iglesia de Filadelfia, ¿cuál fue la promesa? Victoria, protección, identidad. ¿Quién es nuestra victoria? Cristo. Y a la iglesia, a la iglesia de la Odisea, ¿cuál fue la promesa? Poder. ¿Y quién es el poder en nosotros? Cristo. Entonces, hermanos, con esto terminamos el mensaje a las 7 iglesias. Nos quedan 2 minuticos. Hoy alcanzamos a tener unos 2 minuticos para una participación, 2 participaciones de cómo les parece el tema, o si quieren aportar algo, así rápido, a ver si alcanzamos. ¿Quién quiere participar? Bueno, está muy bien trazado, tiene vida espiritual, tiene orientación, consejo, y realmente si tomamos todo esto que hemos aprendido de las 7 iglesias, podremos mejorar en nuestra relación con Dios cada día, porque son advertencias claras, precisas que salen en la palabra. Gracias, pastor. Qué bonito. Qué bonito. ¿Alguien más alcanza para una segunda participación? ¿Alguien que le haya llamado algo la atención o le parezca chévere? Don Julio, buenas noches. Buenas noches. De la iglesia de Filadelfia, ¿no? La revelación de Jesús, que Jesús es soberano y santo. El que tiene la llave tiene la autoridad. Él es la puerta para entrar a la salvación. Eso fue lo que me llamó la atención hoy en la iglesia de Filadelfia. Gracias. Muchas gracias a usted, don Julio. Excelente. Qué bendición. Yo sé que a cada uno de Dios le habla algo y alcanza el tiempo para decirles tarea. Los animo, los animo. Capítulo 4, pueden ir haciendo su cuadrito en el capítulo 4 y sobre todo, busquen una aplicación de esto que vimos hoy. Para mí es muy importante el tema de la iglesia, que esto es nuestro tiempo. El mensaje de la iglesia es lo más importante para nosotros, estos 2 capítulos. Entonces, pídanle al Señor aplicación. ¿Qué Dios les guía para aplicar de lo que aprendimos de las 7 iglesias? Hermanos, esto fue Tu Amor en Letras. Dios los bendiga y Dios los guarde. Feliz noche. Chao, chao. Bendiciones. Amén. Chao, chao. Gracias, pastor. Muy bonito Chao. todo. Sí. Así.